Bienvenidos estudiantes a esta nueva cursada de Historia de Asia. Mi nombre es Florencia Briasco, soy ayudante de la cátedra hace unos años. Me interesa la cuestión de Japón, por eso participo en ella. Y en esta oportunidad, junto con mi compañera Jessica Sosa, queremos compartirles un video a modo introductorio, por el cual trataremos la cuestión de la pandemia y su relación con algunos aspectos de la educación, en particular los debates en torno a la presencialidad y la virtualidad que tanto nos afectan hoy en día. Para ello podemos comenzar diciendo que ya más de un año del comienzo de la pandemia, estamos en condiciones de narrar un panorama mucho más detallado de lo que fue en la jornada del año 2020. La crisis económica provocada por la pandemia y el cierre de las escuelas alrededor del mundo tuvo irremediablemente consecuencias negativas sobre los aprendizajes y las trayectorias escolares. Es por esto que la pandemia, entonces, fue y sigue siendo una oportunidad para repensar la educación y los métodos de apropiación de contenidos. Los cierres de escuelas a causa del COVID no solo afectaron a más del 90% de la población estudiantil del mundo, o casi 1.600 millones de estudiantes, sino que también 63 millones de docentes se han visto afectados, mientras que la crisis ha puesto de relieve debilidades persistentes en muchos sistemas educativos, agravando las desigualdades, con consecuencias devastadoras para los más vulnerables. La pandemia tuvo efectos inmediatos y de largo plazo también, poniendo de relieve no solo la falta de política educativa eficaz que los contemple y resuelva en el corto plazo, sino además la existencia de dificultades estructurales preexistentes, antes incluso de la llegada del COVID-19, en los sistemas educativos, con el objetivo de garantizar completas trayectorias y aprendizajes de calidad. La política educativa se enfrenta entonces a un desafío de reconstruir una propuesta que sea cualitativamente distinta y superadora a la anterior, que fue la que tuvimos el año pasado. La suspensión de las clases presenciales representa, por lo tanto, un desafío inédito para la educación. De modo repentino, el epicentro alrededor del cual se organizaba el sistema educativo desde ya hace 150 años tuvo que desplazarse desde las escuelas a los hogares. Con lo cual, hasta que la emergencia sanitaria esté superada, claramente navegaremos entonces en tiempos de incertidumbre. Además, cabe mencionar que los docentes tuvieron que encontrar soluciones, crear nuevos entornos innovadores de aprendizaje para sus estudiantes, incluso a contrarreloj, para que los mismos no perdieran la cursada del ciclo lectivo. Por todo esto mencionado, podemos entonces afirmar que la verdadera frontera en la educación ya no radica en los conocimientos que se imparten, sino en los recursos que se utilizan para desarrollarlos. A continuación, lo que vamos a hacer es un breve resumen de la situación con respecto a estos temas en nuestro país y su comparación en el continente asiático, siempre y cuando teniendo en cuenta estos debates en torno a la presencialidad y la virtualidad en el ámbito educativo. Con respecto a esto, podemos decir que gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de clases presenciales en todos los niveles. Y si los sistemas educativos ya reflejaban desigualdades asociadas al tiempo de enseñanza, a la disponibilidad de material didáctico, a la tecnología y a las condiciones de infraestructura, la pandemia expuso entonces ya otras desigualdades. Por ejemplo, en Argentina, la educación a distancia amplió claramente la brecha entre las escuelas públicas y privadas. Según lo afirma un informe del Ministerio de Educación de la Nación, solo el 17% de las escuelas públicas acceden a plataformas de reuniones virtuales, mientras que el índice en las privadas asciende al 73%. Es así que en las escuelas privadas se llevan adelante más encuentros sincrónicos entre compañeros y también en cada alumno con respecto a su docente. Asimismo, las plataformas educativas online se usan en el 6% de las escuelas públicas del país. En el caso de las privadas, el índice alcanza el 30%. Esta vez, la brecha que se ensancha en pleno brote pandémico de coronavirus es la que ya existía entre alumnos de escuelas de gestión pública y quienes asisten a establecimientos de gestión privada. Con lo cual, en este sentido, los recursos con los que cuentan tanto los estudiantes como los establecimientos educativos para sostener cierta continuidad pedagógica manifiestan estas desigualdades.
Otro dato registrado en el informe que cabe mencionar es precisamente que hace referencia a esta continuidad pedagógica. La misma se mantuvo prácticamente restringida al uso del teléfono celular, pero en el caso de las escuelas públicas, este dispositivo estuvo aún más omnipresente entre las herramientas entre docentes y alumnos. La mayoría de las clases grabadas, especialmente para este contexto, se dieron a alumnos de escuelas privadas. Por otro lado, 8 de cada 6 directivos o docentes tienen limitaciones de conectividad. El 66% padece dificultades respecto a su equipamiento y el 56% acusa poca experiencia a la hora de educar virtualmente. A su vez, el 86% de los mismos directivos subrayó la preocupación por mantener el vínculo y la interacción con los alumnos y sus familias. En cuanto a los estudiantes, se señala que el 60% asegura haber aprendido contenidos nuevos, mientras que el 58% declara que se ha visto sobrecargada de mucha mayor tarea de la que supuestamente tendrían en un contexto de cierta normalidad con clases presenciales. Es importante comprender, además, que la brecha educativa, sobre todo, se ha agravado en esta pandemia para las familias con menos recursos, sometiéndolas a grandes niveles de estrés, ya sea debido al menor número de dispositivos digitales, sumados a que las estrategias de atención y acompañamiento dependen pura y exclusivamente de las familias, a la menor cantidad de rutina en cuanto a las horas, ya que los chicos se les reduce la cantidad de horas que tienen que ir, o después tienen que ir a la escuela, lo cual influye en el rendimiento escolar, o mismo las necesidades económicas que generan obviamente frustración y conflictos familiares. Pero esta brecha no solo se restringió hacia esas falencias puntualmente, sino que también lo hizo con respecto al hambre en nuestro país, ya que cada vez son más las personas que acuden a comedores y organizaciones sociales para poder satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual es un hecho la presentada demanda de alimentos en este tipo de organizaciones sociales. En este sentido, una organización no gubernamental como el Banco de Alimentos de Buenos Aires informó este lunes que la demanda de alimentos y productos para los comedores comunitarios de la ciudad y el conurbano aumentó en un 66% respecto al periodo inmediatamente anterior al inicio de la pandemia, mientras que solo el 30% de las organizaciones sociales dedicadas al tema manifiestan poder dar respuesta al aumento de esta demanda. Solamente, como decía, en un 30%. Paralelamente, del otro lado nos encontramos con docentes que se encuentran sobrecargados de clases a distancia, bajo la ansiedad imperante de generar un proceso de continuidad pedagógica, generando grandes niveles de sobreexigencia debido fundamentalmente a la extensión de horas de trabajo con respecto al horario escolar habitual que antes tenían. A esto debemos agregar los inconvenientes que manifiestan muchos docentes por contar con una sola computadora en sus domicilios y la necesidad de incluso compartirla con sus propios hijos o simplemente no contar con dispositivos celulares actualizados que les permitan trabajar con las plataformas digitales actuales necesarias. Si comparamos la situación de nuestro país con el continente asiático, podemos visualizar otras cuestiones. Antes de avanzar en este tema, a modo introductorio y también en términos generales, quería compartirles este mapa por el cual se clasifica mucho mejor la política de cierre de escuelas según las diferentes regiones. Los países que están marcados, por ejemplo, en color naranja, son aquellos que han cerrado parcialmente sus escuelas, es decir, en términos locales, y aquellos países que están, digamos, coloreados con azul, son los que han cerrado sus escuelas en su totalidad, es decir, en todo el país. Bien, continuando con estas cuestiones, podemos decir en principio que la educación en Asia, sobre todo en el este asiático, está siendo muy estimada por los gobiernos occidentales. Más allá de los avances tecnológicos que han sido desarrollados en esta parte del mundo, los gobiernos en Occidente están incrementando su interés por el régimen de exámenes y la pedagogía educativa de esta región. Tal vez, de esta manera, la meritocracia gane puntos a su favor.
En este sentido, más allá de los increíbles avances de China en los últimos años, siguen siendo destacables los crecimientos en materia de educación que han experimentado desde la posguerra países como Japón, Corea del Sur y Taiwán. Este avance en la educación tuvo su correlato en el desarrollo socioeconómico en cada uno de esos países. Edward Vickers sostiene que mientras hay diferencias significativas en los sistemas educativos entre los países del este del Asia, hay algunas semejanzas en la política social que ayudan a comprender la intensidad de la competitividad educativa en la región. Por ejemplo, la rigidez del mercado laboral y las visiones oficiales que ven a la educación principalmente como una herramienta de generación de capital humano. Este autor alerta además sobre los peligros de congratular los logros de la meritocracia china, que deja a un lado los sectores marginales de la población. Sin embargo, en el actual contexto del coronavirus, el desarrollo y la elasticidad para encontrar una solución al problema del cierre de los centros educativos es destacable. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar cómo los niños se están acostumbrando al uso de plataformas de video en línea para poder ponerse en contacto con sus profesores. En el caso de Hong Kong, debido al cierre de las escuelas y universidades, los estudiantes comenzaron el aprendizaje de sus hogares por medio de aplicaciones interactivas de sus celulares también. Para el resto de China, más de 120 millones de estudiantes accedieron a materiales por medio de programas de televisión en vivo. En Hong Kong, la implementación de la enseñanza online en la educación superior no es un fenómeno nuevo. Incluso durante las intensas protestas producto de la ley de extradición en noviembre del año pasado, muchas universidades habían cerrado sus puertas y apostado por la enseñanza online. En el comienzo, el entrenamiento de la enseñanza online fue provisto por el staff universitario y los estudiantes. Las universidades crearon entonces videos y guías de enseñanza y condujeron workshops online para equipar a la comunidad educativa en la utilización de varias plataformas como Zoom, Skype, Moodle y Google Drive. La enseñanza online podía ser conducida en tiempo real o bien los profesores subían los videos y las presentaciones. Así podían atraer a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y también aquellos que se encontraban en diferentes zonas horarias, por lo cual se les incapacitaba acceder a las clases en tiempo real. A los fines de mejorar la calidad de la enseñanza educativa online, había un constante feedback entre el staff de la universidad y los mismos estudiantes. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe anunció a fines de febrero del año pasado el cierre de las escuelas, dejando tanto a padres como profesores en la imperiosa necesidad de buscar una alternativa para que los estudiantes continúen con el aprendizaje. A diferencia de otros países que vieron en la enseñanza online una salida transitoria al problema, muchos estudiantes japoneses fueron a las escuelas antes del cierre para retirar grandes cantidades de tareas que deberían ser realizadas en sus hogares. Japón entonces puede gozar de una reputación internacional por sus innovaciones en general. Sin embargo, eso no se extiende completamente al sector educativo. Puede tratarse, entre muchos otros factores, debido a la falta de experiencia en trabajos de equipo entre los estudiantes en lo que respecta a proyectos online. Además, existe una percepción por parte de los padres respecto a la educación por la cual la misma debe basarse en el modelo tradicional del papel sobre el escritorio. Incluso no muchos profesores son proclives al cambio del modelo educativo. En los tiempos del coronavirus, por ejemplo, algunos de ellos han preparado simplemente actividades de aprendizaje basadas en la lectura de diapositivas, en mirar videos o en responder cuestionarios. Solo otros, en cambio, se han animado a trabajar en plataformas como YouTube y Zoom. Aquí en esta imagen podemos observar algunas medidas de prevención que se fueron llevando adelante en las escuelas japonesas. Vemos las políticas de distanciamiento social en los baños y, por ejemplo, también cómo llevan adelante prácticas de aprendizaje los chicos en los mismos ámbitos áulicos. En Corea del Sur,
La mayoría de las universidades adoptaron la enseñanza online, aunque solo como una solución temporaria, por lo que se espera retomar las clases presenciales luego de la crisis del coronavirus, tal como sucede en muchos otros países del mundo. Interesante destacar que así como lo hicieron Samsung en Corea del Sur, o Tencent, Ping An y Alibaba en China, las empresas habían tomado liderazgo en relación con la población educativa. Ahora entonces, la pandemia podía profundizar las asociaciones de largo alcance entre varias industrias formadas alrededor de un objetivo educativo común. Hasta aquí hemos destacado brevemente algunos aspectos de ciertos países del este de Asia. Y a continuación, en la segunda parte del video, Jessica les va a explicar un poquito más respecto a algunas cuestiones en torno a la presencialidad y la virtualidad en países del sudeste asiático como en países del Medio Oriente. Hola a todos, antes que nada, bienvenidos a la cátedra. Espero este año sea, a pesar de las circunstancias, puedan tener una muy buena cursada. Mi nombre es Jessica y bueno, también soy parte del equipo de Historia de Asia. Bueno, como bien venía hablando nuestra compañera Florencia, voy a justamente seguir abordando el debate, ¿no?, en torno a la educación, la semipresencialidad. Específicamente, bueno, me voy a enfocar mucho más en Asia. Bueno, en el sudeste asiático, Singapur no necesitó adoptar medidas tan drásticas como en otros países. Por ello, su sistema educativo no se encontró tan afectado, ¿no? Esto fue como resultado de los eficaces testeos realizados para detectar casos de coronavirus. En cuanto a las escuelas y universidades, no fueron cerradas, bueno, con algunas instituciones de educación superior enseñando actualmente bajo la modalidad online de manera íntegra, mientras que otros lo hicieron intercalados, ¿no?, con clases presenciales. No fue el caso de Malasia e Indonesia, donde se promovió la enseñanza online a través de, bueno, ya sea transmisión por vivos por Facebook, YouTube o Zoom, o plataformas de aprendizaje en el hogar en general. En la India, mientras no hubo una decisión nacional de cerrar las escuelas, la mayoría de los gobernadores regionales han anunciado que las mismas serían cerradas en sus áreas de jurisprudencia, ¿no? A su vez, pocas universidades han demostrado la iniciativa tendientes a una educación online. En todo caso, lo que pasó es que se suspendió la enseñanza hasta nuevo aviso. Las instituciones educativas en sí también bueno, han mostrado interés en modernizar su infraestructura digital, bueno, introduciendo nuevos cursos online, y bueno, están ofreciendo en algunos lugares temporalmente clases gratuitas para ayudar a compensar el impacto del cierre de las escuelas. Bueno, dicho impacto, ¿no?, en un país poblado como la India es notable, ya que, bueno, alrededor de 300 millones de habitantes en edad escolar están repentinamente aprendiendo en sus hogares. Al igual que en otros países, bueno, muchos especialistas en el sector ven en el actual contexto también una oportunidad de cambiar los hábitos de enseñanza y aprendizajes considerados vetustos. En cuanto ya sea Medio Oriente y también Turquía, ¿no? Bueno, en Turquía los gobiernos en la mayoría de las regiones han reaccionado rápidamente, ¿no?, ordenando la suspensión obligatoria de asistencia a clase, incluso antes del cierre de las escuelas, el 45% de los padres en Arabia Saudita, por ejemplo, tomaron medidas voluntarias de dejar de enviar a sus hijos a las escuelas, bueno, los cuales comenzaron a ser cerradas a partir del 8 de marzo del año pasado, del 2020,
para contener el avance del virus. Y a partir de entonces, la mayoría de las escuelas y universidades han implementado programas de e-learning, ¿no? Para permitir a los estudiantes continuar con su educación, bueno, a través de alianzas con plataformas, ya sea con Telecom, entre otras. Por otra parte, en los Emiratos Árabes Unidos, donde las escuelas, colegios y otras instituciones han sido cerrados, bueno, varios organismos han lanzado plataformas justamente online para el aprendizaje, y las universidades, por su parte, han adoptado otro tipo también de formatos y aplicaciones específicas para el uso en esas instituciones. En el Líbano, por dar otro ejemplo, bueno, se han cursado también de manera online hasta, por ejemplo, educación física y otras materias. También en el caso de Jordania, las escuelas y universidades cerraron las puertas, especialmente las clases continuaron específicamente de manera online, justamente debiendo informar al Ministerio de Educación Superior e Investigación acerca del número de cursos que se convirtieron bajo esta modalidad y el número de estudiantes que se inscribieron en las plataformas universitarias, ¿no? Pero bueno, a pesar de estos esfuerzos de digitalización, se espera que sea un fenómeno temporal, ¿no? Continuando a posteriori las clases presenciales. Bueno, por su parte, el gobierno turco de Erdogan también ha tomado iniciativas y bueno, generalmente centradas en cerrar los centros educativos y en permitir la enseñanza online y por televisión. La pandemia y el coronavirus, no cabe duda de que ha cambiado el modo en que millones de personas alrededor del mundo son educadas, ¿no? Existen nuevas soluciones, vamos a decir entre comillas, para una educación que traerá aparejadas innovaciones que son necesarias. Pero no obstante, dado la presente brecha digital, los cambios en la educación ampliarían las inequidades entre las sociedades de los países. Bueno, esto no es un dato menor, ya que la educación puede ser vista como una herramienta de competitividad nacional. No todas las universidades tienen los recursos o capacidades académicas para pensar para pasar por una transición de sistema de enseñanza online. Pocas instituciones en general ofrecieron enseñanza online antes del coronavirus, mientras que otras no estaban preparadas para una rápida transformación, esperando poder retomar las clases presenciales en pocas semanas, ¿no? La idea desde un principio se creía que era así. Pero bueno, no hay dudas que el coronavirus causó desafíos, ¿no? Sin precedentes en el sistema educativo, causando estrés a toda la comunidad. Pero bueno, como acabamos de ver, no fue una fórmula de éxito, no hubo en realidad una forma de éxito, ni hubo una sola solución en los gobiernos. Los resultados fueron muy distintos, ¿no? Comenzando por la India, donde no hubo una decisión nacional de cerrar las escuelas y se optó por el cierre de regiones, ¿no? En contraste con la suba excepcional de casos y una escasa política de continuidad pedagógica online, pasando por los cierres totales por distritos implementados en China, con un sistema mucho más preparado para la virtualidad, en donde, bueno, no fue tampoco un fenómeno nuevo esto de la virtualidad. Incluso si hablamos de Israel, cada vez que en este país abrieron las escuelas, el contagio aumentó de forma radical. En ese sentido, bueno, el Estado ocupacionista llevó adelante políticas de cuarentenas en 3 oportunidades, con un mes de duración cada una, y hasta que la tercera vez se decidió no abrir los colegios, aunque sí mantuvieron, bueno, abiertos los shoppings y los centros comerciales. Las autoridades de Israel plantearon que el cierre de las escuelas se debe a que los chicos no están vacunados y por lo tanto, bueno, no los podemos exponer. Por tal motivo serán las últimas en abrir sus puertas o eso se espera.
Por último, vale la pena resaltar que la educación en Asia Oriental mantiene una relación muy distinta entre el ciudadano, Estado y autoridad. Es decir, a diferencia de Occidente, en esta región existe un respeto al orden, una disciplina y una perfección que se les inculca a los niños desde la escuela primaria. Y bueno, que la siguen practicando después a lo largo de sus vidas como adolescentes y adultos. La filosofía milenaria en la cual se sentaron las bases habla mucho al respecto, ¿no? Como este es el caso del confucianismo, cuya influencia no solo es notoria en China, donde se originó, sino también en Corea, Vietnam, Japón, Taiwán, Hong Kong, etc. Esta filosofía, que bueno, lo vamos a ver, lo vamos a expresar mejor a lo largo de la cátedra, con aplicaciones rituales, morales y religiosas, hace hincapié en el respeto y la veneración al orden establecido. Y no es casualidad que el confucianismo haya imperado por miles de años, bueno, sentando las bases de una doctrina política imperial milenaria, donde se gobernaba por medio de la educación, la disciplina y el acatamiento al orden celestial. Para finalizar, estamos de acuerdo con que la situación es grave, si tenemos en cuenta que la virtualidad total no garantiza calidad en términos educativos y que incluso amplía la brecha clasista entre quienes poseen más recursos digitales y quienes no. En este contexto, nos parece importante preguntarnos acerca de ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿se puede reemplazar lo que se construye en la presencialidad, pero a su vez, podemos poner en riesgo en una sola jugada por apuro e imprevención la vida de miles de personas y el futuro de tanto los jóvenes así como los niños, ¿no? ¿Cómo se aprende y se enseña cuando el futuro a corto plazo de por sí no ofrece garantías? ¿Cuánto importa la experiencia de docentes y estudiantes durante el 2020? Y también, bueno, cómo se construye el regreso seguro que prometen las autoridades. Sería una enseñanza que el esfuerzo del año pasado no sea en vano y que, bueno, una clase de apertura formidable para este 2021, donde muchos permanecen con oídos sordos a las demandas de quienes son los principales protagonistas, ¿no? En este caso, los estudiantes y los docentes. Muchas gracias por escucharnos y espero este año puedan tener una muy buena cursada a pesar de las circunstancias.